Bueno, primero que nada, acá vamos a ver qué es un ángulo. Un ángulo es una región del plano que está comprendida entre la intersección, como pueden observar acá, de dos líneas que parten de un mismo punto o vértice, ¿sí? Que es medida en grados. Eso es un ángulo, es una región del plano delimitada por dos, ¿sí? líneas que parten de un mismo punto que es el vértice. Estos ángulos se pueden clasificar en distintos tipos. Es decir, ángulos rectos, cuando miden 90 grados, ángulo agudo, menor de 90 grados, un ángulo llano que mide 180 grados, un ángulo de un giro completo es 360 grados y un ángulo obtuso que es más de 90 pero menos de 180 y los ángulos cóncavos que miden más de 180 grados. El ángulo recto, como vimos, 90 grados, ¿sí? Es un ángulo que mide 90 grados exactamente. Un ángulo agudo es un ángulo, como pueden apreciar ahí, menor de 90 grados. Un ángulo llano es un ángulo que mide 180 grados. Un ángulo completo es un giro que mide 360 grados. Y un ángulo obtuso, dijimos que mide más de 90, pero menos de 180. Y el ángulo cóncavo, todos esos ángulos que mencionamos recién son convexos. Y el ángulo cóncavo es aquel que mide más de 180 grados y menos de 360. Eso sería la clasificación de los ángulos. Bueno, los ángulos se clasifican también en ángulos complementarios, ángulos suplementarios. Los ángulos complementarios, como pueden observar acá, son aquellos que sumados dan 90 grados. Es decir, si yo tengo un ángulo de 58 grados, su complemento tiene que valer 32 porque es lo que falta para llegar a 90. Es decir, si yo voy modificando esto, tengo un ángulo de 28 y me piden que encuentre el complemento, tengo que restarle 90, tengo que restarle a 90 28 y eso me da 62. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, me dicen, bueno, tengo un ángulo de 64 grados, ¿cuánto va a valer su complemento? Lo que falta para llegar a 90, con 6 llegaría a 70 y con 20 llegaría a 90, así que serían 26. Si verificamos, ahí efectivamente son 26 grados los que faltan para llegar al complemento. Después están los ángulos suplementarios, como pueden apreciar acá. Los suplementarios son los ángulos que sumados, ¿sí? Cuyos ángulos sumados dan 180 grados. Es decir, si yo tengo 125, el suplemento de este ángulo va a ser lo que falta para llegar a 180, es decir, 55 grados. Y así, a medida que voy modificando, si yo tuviera si mi ángulo agudo es de 38, su suplemento va a ser un obtuso, va a valer 142. Siempre hay que hacer 180 menos el ángulo que uno tenga. Si yo tengo esto, digo 151, este ángulo suplementario tendrá que valer 29. La operación que tendríamos que hacer en este caso sería directamente 180 menos 151, ¿sí? Acá tendríamos que hacer 180 menos 151, 10 menos 1 nos da 9, 7 menos 5 nos da 2, así que este ángulo tendría que aparecer 29 grados. Ese sería, ¿sí? ¿Ve? El ángulo suplementario de este ángulo de 151 grados. Estos son ángulos suplementarios y complementarios. Complementarios sumados dan 90. Es decir, en general esto sería así. Si yo tuviera ángulos alfa y beta, cualquiera sean ellos, para que sean complementarios, deben sumar 90 grados. Si acá tengo dos ángulos, un ángulo alfa y un ángulo beta, para que sean suplementarios, tienen que sumar 180 grados. Estos ángulos, cuando están así, también se llaman adyacentes, porque son ángulos que son suplementarios, porque suman 180 grados, y además son consecutivos. Comparten el vértice y uno de sus lados, que este es el lado que están compartiendo, el ángulo de 151 grados y el ángulo de 29 grados. Esos ángulos también se suelen llamar ángulos adyacentes. Muy bien. Bueno, y acá vemos que
dos semirrectas se cruzan, ¿sí? Formando, ¿sí? O dos rectas, igual porque estas son infinitas para ambos lados. Estas dos rectas se cruzan formando cuatro ángulos acá, como pueden observar. Estos ángulos, estos ángulos que estoy marcando en rojo, se llaman opuestos por el vértice y siempre son iguales. Si este vale 42,07 grados, este vale lo mismo. Estos también son iguales, son opuestos por el vértice. Este ángulo es de 137,93, es opuesto por el vértice con este, que es 137,93. Es decir, se forman dos pares de ángulos iguales acá. Esos ángulos se llaman opuestos por el vértice, opuestos por el vértice. Pero además acá se forman otros ángulos también, que son ángulos adyacentes, que se llaman, que son estos. Si yo salgo de acá y recorro todo esto hasta acá, estoy recorriendo un ángulo llano. Este es un ángulo llano. Es decir, suman 180 grados. Si yo sumara 137,93 grados más 42,07 grados, todo esto me va a dar 180,00, 180 grados, porque estos ángulos así se llaman ángulos adyacentes. Por lo tanto, siempre que uno recorre un llano, yo hago esto, estos son ángulos adyacentes. Estos dos sumados deben dar 180 grados. Eso es lo que me indica, ¿sí?, que estos ángulos son opuestos por el vértice o son adyacentes. Es decir, que cuando dos rectas se cruzan, acá formando un vértice acá, se determinan cuatro ángulos, ¿no? Si este ángulo vale 100 grados, este ángulo tiene que valer 100 grados también porque son opuestos por el vértice. Ahora, si este ángulo vale 100 grados, entonces yo puedo encontrar su ángulo suplementario, que sería este de acá. Es decir, acá tengo que recorrer un llano, así que me faltan 80 grados para recorrer esos 180 grados, y por lo tanto este ángulo alfa con este ángulo beta suman 180 grados y son adyacentes. Y de acá yo puedo decir que el ángulo beta es igual al ángulo pi, por ejemplo, que también va a valer 80 grados. Y el ángulo alfa es igual al ángulo gamma, porque son opuestos por el vértice. Eso es lo que hay que tener claro en estas definiciones de ángulos. Muy bien, muchas gracias.